Haremos un poco de debate con los protagonistas, sobre todo, y con Bea, para profundizar un poquito en el hilo conductor del documental y del estudio que hoy presentamos. Y para empezar, yo le quería preguntar a Dil un poco hasta qué punto ciertas actividades económicas, proyectos económicos e intereses privados son la causa o influyen en la generación de todas estas desigualdades y vulneraciones de derechos que hemos visto y vemos y vivimos en el documental. Muy buenas tardes. Primero agradecer que hayan venido a ver el documental. La experiencia de haber vivido en una comunidad que lo tenía todo, absolutamente todo, desde el abandono institucional, pero el exceso de riqueza natural, ríos, manglares, especies naturales. Y vamos a hablar de el año 1987. Yo soy un niño, o 1995. En el año 1995 llega a nuestra comunidad una empresa, Cartagenera de Acuacultura. Y ese mismo año, con la llegada de la empresa, llegaron los primeros grupos de convivir. Y tiempo después tenía la empresa una base militar para sus propósitos y tiempo después se había apropiado de parte de los recursos naturales. Al igual que esa empresa, podemos dar muchos ejemplos como la de ustedes. No quisiera venir a decir eso acá, pero es una promesa que dijimos hace muchos años. Vamos a denunciar la relación de empresas con narcotráfico, con toda la violación de los derechos humanos. Aguas de Barcelona, por ejemplo, decía la comunidad: nosotros éramos ricos hasta tanto llegó Aguas de Barcelona a nuestro territorio. En la gestión pública del agua y el saneamiento se apropiaron de los recursos naturales. De manera que el modelo político, el modelo de desarrollo de los recursos naturales, ese desarrollo que no es para adentro sino para afuera, con la expoliación y con la apropiación de los recursos, es el origen, es el combustible que alimenta el conflicto en Colombia. ¿Por qué es el combustible? Porque hay regiones donde operan multinacionales, grupos armados, corrupción administrativa, cultivos de uso ilícito, debilidad institucional, impunidad, y todo funciona allí bajo el sometimiento entre este poder empresarial que se mantiene, que es intocable, los gobiernos locales, pero la comunidad está sometida. Al final, quien ejerza los derechos, quien exija, es asesinado. En Colombia, la muerte de líderes sociales, de líderes ambientales, tiene su origen en el modelo político, en el modelo de desarrollo, porque quien promueva la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos es catalogado como enemigo del desarrollo. En ese sentido, sin lugar a duda, consideramos que hay modelos empresariales que están ligados al conflicto armado. De no ser así, el comandante paramilitar o muchos comandantes no hubieran asociado su vínculo o su existencia, su permanencia o muchas masacres financiadas por las empresas. Cuando él dice, todas las empresas pagaron, yo le hice la pregunta sobre Aguas de Barcelona, solo en el documental no se dice, se refería a ella, y lo pagaron directamente o por intermedio de terceros, de contratistas. Entonces, en Colombia, el conflicto armado tiene sus orígenes en el modelo político, en el modelo de desarrollo y en las empresas estatales o no estatales que lo financian, que lo posibilitan y que identifican cuáles son los líderes que deben ser anulados porque son considerados enemigos del desarrollo. ¿Se oye? Sí. Sobre el canal del dique, que aparece una breve mención, ¿nos podrías explicar qué es este proyecto y por qué preocupa tanto a las comunidades? Bueno, en el año 1600, la corona española, en la necesidad del comercio y de traer alimentos y víveres a Europa, ordenó la construcción de un canal artificial que comunicara el río Magdalena con la bahía de Cartagena.
un canal que está hoy en 115 kilómetros desde el punto en que termina el río Magdalena hasta la bahía, pero 30 kilómetros hacia el Golfo de Morrosquillo. A raíz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, declarados por Naciones Unidas, existe la necesidad, o ha existido la necesidad histórica de intervenir el canal. Y se interviene con la excusa de una restauración ambiental, porque es una región muy biodiversa, hay cantidades de lagos. Este canal hoy está, podemos decirlo, y no es una afirmación irresponsable, está entregado a la multinacional SACIR. ¿Y por qué decimos que se ha vendido a la multinacional SACIR? Lo único que falta es la licitación, es decir, formalmente. Pero desde hace 2 años, las comunidades de las cuales hago parte, dirigidas por un grupo de líderes, entre ellos yo como abogado, el único abogado de cabecera, ningún otro abogado en el país ha querido figurar, hay mucho miedo, el único que está al frente de eso soy yo, y otros que me colaboran pero no se muestran. Decidimos enfrentar este monstruo que dirige la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y decimos que ella, porque fue ella la que estuvo en nuestras comunidades unas 7 u 8 veces promocionando el proyecto de restauración de los ecosistemas del Canal del Dique, que bajo el sobretexto de la restauración ambiental y ecológica lo que pretende es la privatización de un río. Ya en Colombia tenemos experiencia de privatizaciones de río Ranchería, que lo privatizaron para darle paso a las carboníferas de Glencore, del Cerrejón, Hidroituango, que lo disecaron y lo privatizaron para construir una hidroeléctrica, de la cual el capital ibérico está en Banco Santander, el BBVA. Entonces van a privatizar ese río a condición de que se va a restaurar los ecosistemas, pero no es ninguna restauración de ecosistemas. Se cumplen de todos los objetivos, se cumplen por lo menos 3. Evitar que entre sedimento a la bahía de Cartagena. Evitar que la intrusión salina, es decir, que en épocas de bajas precipitaciones de verano, ingrese agua salada al río. Y la navegabilidad. Los demás, y entre otras cosas, el turismo. Pero a condición de privatizarlo, violar los derechos constitucionales a la consulta previa, al diálogo intercultural que está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, violar la responsabilidad que tienen las empresas en materia de empresas y derechos humanos, la Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y el derecho al desarrollo que tienen las comunidades. Las comunidades allí, en esa zona, hay varias comunidades que fueron despojadas por ACPAR en la gestión del agua, despojadas y empobrecidas en casi 3 generaciones. Y lo único que le queda es este río, no le queda otra alternativa. Y hoy el río está en subasta, ya no es pública porque le correspondería, técnicamente le corresponde a SACIR, que ha sido la única proponente que ha quedado. Frente a eso nosotros hemos presentado 19 demandas, una ante la Jurisdicción Especial para la Paz en nombre de la Ruta del Cimarronaje, que le ha ordenado la adopción de un protocolo para la inhumación, rescate, búsqueda, custodia y entrega de 10.000 cadáveres que están en ese río, porque en ese río operaban 2 frentes paramilitares, el bloque Canal del Dique de las Autodefensas Unidas de Colombia, que tenía alrededor de 900 hombres, con 2 frentes, y el bloque norte de las autodefensas, que también tenía 2 frentes. Entonces ahí presentamos esa medida cautelar, y la G el 21 del mes pasado ordenó una medida cautelar para la preservación antes de que inicien las obras, y 19 acciones de tutela. De esas tutelas, solo una ordenó la suspensión del proyecto, de todas ellas. Y hoy hemos sido declarados objetivo militar por el ministro, que públicamente nos ha dicho en medios de comunicación, o nos dijo: si ustedes no desisten de esa tutela, mañana voy a los medios de comunicación y voy a denunciarlo como los opositores del proyecto. Al día siguiente el ministro estaba declarándolo en los medios de comunicación, y a los 4 días estaba el ministro sobornando, y la sobornó. Digo sobornó porque tenemos los videos donde la que presentó la tutela manifiesta públicamente que el ministro le dijo:
ceño, qué quiere para desistir de la acción de tutela. Así funcionan las cosas en Colombia. Entonces tenemos un proyecto del cual la corona o las empresas españolas tienen interés, un proyecto que ha vulnerado todos los principios en materia de consulta previa de derechos humanos y que pretende generar mucha pobreza, o que va a generar mucha pobreza, y el cual va a encontrar una comunidad que no va a dejar que le despojen, porque es lo único que tienen esas comunidades. Ya lo demás se lo han llevado las empresas, el paramilitarismo y el abandono institucional. Y esta vez SACIR, que sería la empresa que entraría a operar este canal más importante que el canal de Panamá, más largo que el canal que se pretende construir en Estambul, se haría con toda la gestión del agua y de los negocios conexos a este megaproyecto. Y ahora, con el cambio de gobierno político, ¿existe alguna esperanza o hay algún cambio que estén viendo? Por ejemplo, con la adjudicación de la gestión del canal del dique. Bueno, yo soy muy cercano al presidente y no nos opondríamos a ninguna gestión del Ejecutivo. Pero como no se nos ha escuchado, nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos. Y pueblo que lleva por nombre un apellido español, la Barcés, está a la orilla del canal. Será uno de los pueblos que desaparecerá o va a ser impactado. Con el gobierno hemos intentado dialogar, pero el ministro, que no es del pacto histórico, del pacto de gobierno, pero sí es un ministro de la coalición de gobierno, lo que ha hecho es atacarnos. Hasta tanto el gobierno no nos escuche y no nos tenga en cuenta como interlocutores válidos, nosotros no vamos a sentarnos con el ministro y haremos todo cuanto sea posible para que ese proyecto no avance. Es un proyecto que puede resultar importante en la medida en que se reconozcan los derechos territoriales y el derecho al desarrollo que tienen las comunidades. Si se licita como está concebido, en medio de todas las irregularidades que compraron a las comunidades, a las que excluyeron a 70 comunidades, perdón, a 40 comunidades del derecho a la consulta previa reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Y a las 16 que les reconocieron el derecho fueron sobornadas con millonarias sumas de dinero. De manera que si el gobierno por el que hemos luchado en los últimos 20 años, de nuestro compañero presidente, no nos escucha, no nos garantiza nuestros derechos, yo creo que con mucha dificultad lo van a lograr, porque hoy hemos logrado que las víctimas que están aquí en que han declarado han dado su testimonio en este documental, hayan obtenido lo que en 20 años le habían quitado, su voz. Hemos trabajado con ellos para que regresen su voz. Y ya hoy se enfrentan al ministro, se enfrentan a delegaciones, es decir, estoy aquí, pero ellos están al frente de sus asuntos allá. Esta mañana me comentabas, para también hablar un poquito de la esperanza, ¿no? Del camino positivo que puede haber, que si finalmente se adjudica a SACIR el canal del dique y se ejecuta tal y como está previsto, las comunidades harán una revuelta tan grande que no hay precedente alguno, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco sobre esa organización, ¿no? Sobre la defensa que has hecho sobre comunidades y sobre el apoderamiento de ellas, y qué podemos esperar de esta organización y esa defensa de las comunidades y su escucha activa y su transformación como agentes políticos de cambio. Sí, el Caribe se puede cerrar, se puede hacer una protesta sin precedentes en 6 puntos del Caribe y todo se cierra. Nosotros tenemos una ventaja, y es que en estos 20 años de liderazgo social hemos actuado como un miembro de la comunidad, con legitimidad, con lealtad y siempre al lado de ellos. Nada se hace desde la oficina a menos que sea necesario. Todo se hace desde y para la comunidad. En una oportunidad, en 24 horas, cerramos el Caribe. Tiene 4 puentes y 2 entradas que, cerrándose eso, ya el Caribe queda bloqueado. Las comunidades no van a entregar lo último que les queda, y más cuando
alrededor de este proyecto que se concibe en 19 municipios, pero que pueden ser 26, 19 de manera directa, 26, el cual va a impactar ecosistemas estratégicos y va a desplazar comunidades. Lo que hemos logrado es una cohesión de las comunidades, una interacción, esa vocería que cada miembro de la comunidad se siente representado a sí mismo y representa a los demás. Y hoy hay una deslegitimación institucional porque la comunidad ve como enemigos a los promotores del proyecto, que son corruptos, al ministro que nos acusó que es corrupto. Tenemos el video para decirlo de esa manera, no podemos utilizar un término que sea otro porque lo vemos de esa manera. Perdona, ¿puedes establecer cuál es el ministro? El ministro es el señor Guillermo Reyes. ¿Ministerio de qué? Ministerio de Transporte. Vale. Quien, en voces de la profesora Danit Escorcia, ha manifestado en un video que el ministro le dijo: pídame lo que quiera, señor, pídame lo que quiera, pero ayúdeme a desentrancar ese proyecto. A los pocos días ya había un desistimiento de la acción de tutela. Las comunidades no van a ceder porque primero han sido comunidades históricamente abandonadas, olvidadas después de haberse abolido la esclavitud. Han sobrevivido casi que en sus sueños. Segundo, han sido víctimas de todas las violencias históricas de Colombia. Paramilitarismo, guerrilla. Tercero, han sobrevivido al despojo territorial de multinacionales como Aguas de Barcelona, Manuelita S.A., Océanos S.A., y empresarios vinculados o ganaderos vinculados al paramilitarismo, a otras formas de violencia. Y lo único que le queda a las comunidades para mantenerse en su territorio son los activos ecosistémicos, los lagos. Y hoy hay una empresa, o el gobierno de Duque, que pretendía licitar el proyecto. Y nosotros le hemos entregado una información al periodista Daniel Coronel y nos encontramos con una sorpresa. Habían cambiado cómo funciona en Colombia la corrupción. Habían cambiado la agenda de licitación del proyecto en una segunda oportunidad. La segunda oportunidad era que estaba el proyecto para licitarse el 4 de agosto de este año. La cambiaron para el 5 de agosto. Yo recibí un documento, se lo mandé al periodista y él me ha dicho: voy a hablar de esto mañana. ¿Cuál sería la sorpresa? La persona que cambió la agenda de licitación del proyecto ya no trabajaba en la ANI, estaba vinculada a una de las empresas que tiene contrataciones con SACIR. Esa denuncia en los informes Coronel dio lugar a que esa misma mañana que salió la opinión pública, renunciara al presidente de la ANI, renunciara a la vicepresidencia de estructuración. Entonces, de ahí que se habla con todo el mundo, con todos los demás líderes que son aliados del proyecto porque fueron comprados, menos con nosotros porque se nos cobra el hecho de que logramos la renuncia del presidente de la ANI. Así funciona en Colombia. Es decir, cómo una funcionaria que ya no trabaja en la entidad cambia la agenda del proyecto, firma la adenda cuando ya estaba al servicio de una empresa que tiene contratos con SACIR. Pero ese mismo día en que se supone se debía licitar este proyecto, la multinacional SACIR se hizo un proyecto de 4.2 billones de pesos, 1 billón menos que este vale 3.2, es decir, y es una empresa que está cuestionada en Panamá, que está cuestionada en Europa por acaparamiento y que tiene investigaciones en Colombia por la Contraloría General de la Nación. Entonces, lo que el gobierno realmente pretende, los promotores del proyecto, es licitar a como dé lugar, cuando no se han reconocido todos los derechos de las comunidades, cuando las comunidades no conocen el proyecto. Se licita ahora y se corrige después, y eso es corrupción. Por eso nosotros estamos exigiendo: se corrige ahora y se licita después. Y lo grave es que se nos ha dicho que si se inunda el Caribe, nosotros somos los responsables.
y estamos en un dilema. En este momento la ciudad de Cartagena tiene 4 días de estar bajo agua. Ya hay unos municipios inundados en el canal del dique, de manera que el ministro que nos hizo responsables podemos tener algún tipo de repercusión social, porque no es nuestra. Nosotros llevamos 2 años con el interés de que se nos escuche en el evento en que exista una catástrofe como en el año 2010 que se inundó el Caribe. Pero nosotros desde hace 2 años estamos insistiendo, vamos a sentarnos, pero la élite colombiana que gobierna y la élite de negocios no reconoce ni a negros ni al Caribe. No se nos reconoce como sujeto de derechos, sino como beneficiarios de dádivas, y nosotros no somos beneficiarios de dádivas. Las comunidades que estamos en el entorno, que estamos en el territorio, somos dueños del territorio. Y además, ese canal debió ser declarado por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad, porque en 50 años lo construyeron los negros y negras y los indígenas esclavizados. No es que vengan y nos los vamos a quitar ahora como pretende los promotores del proyecto, y Marta Lucía Ramírez, que es la mujer de atrás del proyecto. Se hace en el gobierno del compañero presidente Gustavo Petro, pero detrás del proyecto está la señora Marta Lucía Ramírez, y su agente es el ministro del Partido Conservador, Guillermo Reyes. O sea que no cambió nada frente a esta cartera de gobierno. Y ya para acabar, quería preguntarte ¿qué puede hacer el gobierno catalán o el gobierno español para asumir sus responsabilidades frente a la acción de las transnacionales españolas y catalanas en el territorio colombiano? Nuestra recomendación desde la experiencia y después de haber escuchado tantos testimonios, no solo los de Aguas de Barcelona, sino de la multinacional Canacol, de Pepe Livington, Manuelita S.A., es decir, por donde vamos pasando lo que encontramos es tragedia y destierro. Es que debe crearse o votarse una ley que permita la inspección, vigilancia, control y sanción y reparación de las multinacionales que operan al interior del país y por fuera. Dado que no tiene presentación, que sea un desarrollo concebido para adentro o para afuera del territorio donde intervienen las multinacionales. Es una manera de ejercer, por lo menos, de cumplir con los principios rectores de empresa y derechos humanos que están allí, pero que las empresas no los cumplen. Es decir, que exista un órgano que inspeccione, vigile, controle y sancione a las multinacionales, pero también repare los posibles daños. Porque para las comunidades enfrentar multinacionales que usualmente controlan o tienen tentáculos en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, hasta en la iglesia. Nosotros hemos sido estigmatizados por la Iglesia Católica. Un padre en Colombia nos dijo: los que le ponen palos en la rueda al proyecto, los que se oponen, tienen que revisarse. Claro, la iglesia tiene contratos con Magdalena, tiene intereses económicos en el proyecto. No quiere decir que nosotros no podamos tener intereses. Claro que vamos a asesorar comunidades, pero hay un interés supremo que es la naturaleza y que es la comunidad. Entonces, cuando una multinacional actúa en 2 territorios, tiene tentáculos, tiene relaciones, todo el mundo le debe obediencia a la multinacional en nombre del desarrollo. El único que está distante o no hace parte de eso es la comunidad. Entonces, la única manera de buscar un equilibrio y que exista un mínimo de justicia es que exista un órgano de inspección, control, vigilancia, sanción, y que también repare a las víctimas desde el origen o desde la sede de la multinacional. De no ser así, en algún momento va a ocurrir acá en Europa, o se va a incrementar las migraciones, lo mismo que está pasando con el Caribe y Estados Unidos, lo que está ocurriendo con los países africanos en Europa, y es lo que tendríamos que promover para que se venga el Caribe, se venga América a vivir, Europa, África, porque no quedaría otra alternativa. Que están llevando absolutamente todo a nombre del desarrollo. Están desterrando los mares, desterrando los ríos, o sea, sacando todo.
ambas en desarrollo. Gracias, Adil. Pero gracias a ustedes por venir, por escuchar. Yo creo que las voces de quienes están ahí hoy, Cartagena, quienes han podido estar en Cartagena, una ciudad hermosa, se ha convertido en una ciudad fea. Un alcalde medio loco, encuentra usted casi con un prostíbulo 24 horas. Y una ciudad divina, una ciudad donde van y asesinan a un fiscal anticorrupción. Y creo que estos documentales también son una denuncia para sensibilizar y buscar que la comunidad internacional ayude a nuestros pueblos que están sufriendo por el desgobierno, por la corrupción, que la sociedad civil también se pronuncie. De eso se trata, no es de venir a hacer la denuncia y mostrar lo malo, sino que podamos desde la sociedad civil hacer algo para mejorar, porque hoy en esa ciudad nadie está seguro. Están más inseguros los turistas porque se creen que traen dinero que los propios. Y ahí cuando te asesinan a un fiscal anticorrupción, dice que la ciudad no está bien. Nos manda un mensaje. Y cuando hay crimen transnacional como el narcotráfico, ustedes son el segundo país de consumidores en el mundo. Dice que no podemos estar deslindados de las problemáticas, porque por algún lado se conectan. Muchas gracias por venir. Gracias. A la Cristina o al Damián les quería preguntar, si queréis acabamos y luego hacemos preguntas. ¿Sí? ¿Os va bien? ¿Sí? Intentaremos ser breves para poder debatir, que somos muchas. Siguiendo con el hilo del documental, les quería preguntar cuál es la previsión de lanzamiento y también preguntaros qué plataforma se atreve a coger una serie documental que toca tantos intereses. Sí, bueno, eso es muy fácil de responder porque es muy atractiva esta serie, realmente. O sea, las plataformas están súper interesadas en comprarnos el contenido y hacer con el contenido lo que quieran, realmente, ¿no? Porque es jugoso, ¿no? Vende esto, las muertes, los narcos, venden. Pero no vamos a hacer justicia con todo el trabajo que viene haciendo Adil, las comunidades y la denuncia que realmente se va a convertir esta serie documental. Entonces, más o menos nosotros creemos que en un año y medio puede estar ya lanzada esta serie documental, pero tenemos que proteger mucho lo que tenemos, proteger mucho el trabajo de Adil y de las comunidades. Entonces ahora mismo el punto donde nos encontramos es que necesitamos muchísimas alianzas de colectivos, entidades, organizaciones que quieran apostar por esto y que nos acompañen en todo este proceso para que también sea una herramienta que a ellos también les sea útil en un futuro para mostrar la denuncia y mostrar todas las barbaries que se están cometiendo en el Caribe. Sí, exacto, ella lo ha apuntado muy bien. La estrategia que estamos utilizando es no precipitarnos y darlo a una plataforma que podrían hacer con el contenido que quisieran, ahora la verdad, sino que estamos ahora en la fase de organizaciones y entidades y así que están empezándonos a dar apoyos y una vez tengamos estos apoyos suficientes con el cual el documental ya quedará avalado con todo lo que tenemos y con hacer un documental con él es muy fácil y con su equipo porque jurídicamente todo lo que se habla está demostrado y está sobre el terreno, no hay, si es denunciable, que seguramente en este documental creemos que sí que habrán denuncias y así, pues estamos preparados para afrontarlas, pero preferimos llegar al momento este de soltarlo a una plataforma o lo que sea, que el documental ya esté avalado por muchísimas entidades y no se les ocurra ni por asomo tocar nada de contenido.
queda muy claro que el contenido, nosotros no somos responsables del contenido, sino de la forma final. El contenido está en la responsabilidad es de Adil y de su equipo y de las comunidades de muchas de las que aparecen ahí. Entonces, pues eso, tú cuando vas a una plataforma generalmente te dicen lo contrario, ¿no? Que una plataforma, una televisión, donde sea. Déjame hacer con tu contenido lo que quieras y luego yo te tal, ¿no? Yo cortaré por aquí, cortaré por allá y luego te lo compro y te olvidas de todo. Si no, Juanjo, es que tuvimos muchos problemas con todo documentado. Y bueno, todo lo que se haga documentales de denuncia ya sabemos lo que cae. Sí. Y entonces queremos evitar esto, ser justos con ellos y bueno, aparte que es un trabajo en común y así ha quedado reflejado. Pues bueno, un guiño, ¿no?, ha hecho Damián a las organizaciones que estamos aquí para apoyar la causa. Entonces, hay tiempo, ¿no?, y camino aún por hacer, ¿no? De hecho, prevéis volver a viajar, ¿no?, para acabar algunas partes del documental. ¿Queréis...? Sí, mira, falta la parte, lo podríamos llamar el remate final, por decirlo de alguna manera, que es la parte con Adil nos fue dando el contenido sin cuentagotas. Cada vez que decían, bueno, ya tenemos suficiente, nos vamos de aquí 2 semanas. Nos sacaba otro tema, o otra entrevista que hacía que nos quedáramos. Ya queda la parte, dijimos, más complicada del documental, que quedan algunas de las cosas así que nos queda por ligar y algunas de las más delicadas que nos hemos dejado para el final. Entonces, pues eso, nosotros hemos de volver una tercera vez, que estamos 1 mes y medio, ya tenemos muy claro lo que nos queda para acabar y sí, volveremos, no nos decimos cuándo, pero sí. Muy bien. Y ya para acabar esta ronda de intervenciones y de preguntas, ya sí que le quería preguntar a Bea, ¿no?, como autora de este estudio que hoy estamos presentando y que en breve tendremos publicado en las webs de Ecologistas en Acción y de Ingeniería Sin Fronteras, que por cierto lo podéis encontrar en físico en la mesita de delante, de la entrada, ¿no? ¿Estaba? Sí, en la entrada de los cines, que trata sobre este fenómeno de las migraciones climáticas y ambientales. Yo a Bea le quería preguntar por qué es importante poner el foco, ¿no?, en este nombre, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos oído desterrados, ¿no?, escuchamos desplazados, refugiados, ¿no? Y entonces quería preguntarte por qué es importante o qué utilidad tiene utilizar este término de migración climática y ambiental. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a quienes están aquí, que como decía Dante, es muy bonito, pero a la vez un reto hablar ante tantas personas, pero también demuestra el interés que hay por parte de todas y todos ustedes ante esta temática y bueno, pues está muy bien, ¿no? Agradecer también a Ingeniería Sin Fronteras y a Ecologistas por invitarnos y dejarnos hacer el informe que hemos hecho las compañeras de CICRA Justicia Ambiental, que es una cooperativa de la que formo parte, muy chiquitita y muy joven, pero con mucho cariño la tiramos para adelante. Y bueno, que muchas gracias a todas las personas. También es un reto hablar después de ver este vídeo y de Adil, porque claro, es muy diferente experimentar en carne propia estas realidades e incluso visibilizarlas en el documental que escribir desde la lejanía y desde el confort de nuestra casa, ¿no? Son experiencias muy diferentes y yo creo que nuestro papel como en la cooperativa pues es visibilizar en la medida de lo posible estas realidades, a la vez que tener un documento en el que se relatan diferentes casos, que ahora los explicaré súper brevemente, pero que aparte en el informe lo que queríamos hacer era visibilizar no solo la degradación ambiental y la movilidad humana, sino también las estrategias de resistencia. Y si ustedes ven el informe, ahí pueden ver que analizamos 4 casos de todo el mundo, es decir, analizamos Colombia, Cartagena, Vietnam, el delta del Mekong, Senegal, San Luis y los pueblos inuit. Y luego intentamos también acercarnos a algunas realidades que todavía no se puede hablar en sí de migración ambiental o así, pero que ya dan indicios de que hay movimientos de población también en el Estado español y en Cataluña, que eran en el delta del Ebro, en Siurana y en el Mar Menor. Entonces, ¿por qué es importante, ahora sí respondiendo a la pregunta de Dante, hablar de estos temas y seguirlos
visibilizando y utilizar la denominación migración ambiental. Yo he de decir que después de tantos años, desde que hacía la tesis y el máster sobre estos temas, ya cada día tengo más dudas de que sea la denominación adecuada, y ya como trabajo con diferentes entidades y diferentes realidades, a veces yo misma no sé por qué es una mejor que otra, porque al final todas estas denominaciones que tú mencionabas lo que hacen es visibilizar que hay movimientos de población forzados, aunque desde algunas entidades se entienden como voluntarios, pero yo siempre diría que no, la verdad, que están de alguna manera inducidos siempre en un conjunto de causas por alguna forma de degradación ambiental. Además de las degradaciones ambientales directas como tipos de contaminación, está el cambio climático, ¿no? Que ya no podemos mirar hacia otro lado, que está aquí, que este verano hemos visto los impactos aquí mismo cuando parecía que era algo que estaba muy lejos, ¿no? Y lo hemos vivido, y me parece también importante que se visibilice eso, ¿no? No podemos seguir mirando hacia otro lado, y lo que hay que reconocer es que los impactos de la crisis climática junto con la degradación ambiental no son aspectos naturales que ocurren de por sí, sino que es que detrás de esto hay lo que se ve muy bien reflejado en el documental y que comentaba Dil, un sistema capitalista depredador con responsables muy claros, que son países del norte global que desde la colonización, como también se demuestra en el vídeo y comentaba Dil, hasta la actualidad se han apropiado de los recursos de otros países, incluso de la atmósfera global, como es con la crisis climática. Solamente con ver las emisiones de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial hasta ahora está muy claro que Estados Unidos, Unión Europea y otros pocos países del norte global los que han crecido, se han desarrollado gracias a apropiarse de esto. Entonces, en definitiva, y respondiendo a tu pregunta, creo que al final da igual la denominación que usemos, porque al final todas lo que quieren llegar es a decir que hay movimientos de población forzados por injusticias globales, ambientales o no, pero que tienen unos responsables muy claros. Gracias, Bea. Si queréis pasamos al debate. Espera tanto un momento, por fin. Aprovecho. Bueno, saben que se está moviendo una ILP, una iniciativa legislativa popular en el Estado español para hacer la regularización de las personas migrantes, para empezar a mover todo esto, ¿no? Entonces, desde CICRA y otras entidades tenemos las firmas, que la compañera Ale las va a pasar por ahí, y pues quien no haya firmado, quien ha firmado, por fin que no firme 2 veces. Pero quien pueda, necesita tener DNI, no puede ser ni pasaporte, pero gente con DNI que no lo haya hecho, les agradecemos mucho su firma. Ahora yo sí. Gracias, creo que era importante y hoy tocaba, ¿no?, remarcarlo. Entonces, para el debate, si queréis, iremos recogiendo preguntas de 3 en 3. Presentaros y os paso el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Yo, como bien ha dicho el compañero, soy Juanjo. Yo tengo 2 preguntas. Intentan ser, entre comillas, muy subgénero. Yo, para preguntarle, quisiera una pregunta en la cual ¿quién se ha aprovechado de ese dinero que se le ha dado a las 16 comunidades que se negaron o sea, que en cierto modo las corrompieron comprándolas? ¿Quién se ha beneficiado, la comunidad en sí o los caciques de las comunidades? Otra pregunta más. Vosotros habéis dicho que el presidente ha subido con la afinidad de una parte de vosotros. Ese presidente, vosotros tenéis contactos con el ministro de Transporte, con el tal señor Reyes, el cual se niega a tener una reunión con todos vosotros. Pero ¿y el presidente qué hace? Porque a mí me parece que el presidente tiene poder sobre el ministro. Si el presidente tuviera intereses en reunirse con vosotros, el ministro quedaría completamente anulado. O sea, que el ministro o el presidente, una vez ha subido arriba, se comporta como la inmensa mayoría cuando suben arriba. Tengan las afinidades que tengan y tengan las amistades que tengan al lado. Todo eso es una cosa que me parece que son preguntas inocentes, pero que hay que ponerlas en conocimiento. Recogemos 2 más y respondemos. Sí.
Bueno, buenas noches a todas, todos y todas. Soy Victoria Rivera. Pues vengo hace mucho tiempo, ya 2 años viviendo acá. También he sido gestora cultural y ambiental en mi país. Y me preocupa mucho esta denuncia, y lo digo de verdad porque aquí fuimos un bloque grande los que apoyamos los colombianos al cambio de gobierno y nos la dimos toda para ayudar a que se generara. Sabíamos de estos cuestionamientos a este señor Reyes, pero sí nos preocupa mucho porque no podemos vivir, digamos, aquí aceptando que ahora nuestro presidente está en Egipto haciendo la cara ambiental y dando un discurso que pues decimos no representa, y por el otro lado está este cuestionamiento con este señor. Y pues a mí sí me gustaría mucho, no sé cuántos habrán acá de la gente de Colombia, pero llamar la atención desde aquí, porque tampoco por más afinidad que podamos tener en algunos temas, si este tema se les sale a ustedes de la agenda, al señor no lo ha tocado, puede ser el momento que lo toquemos, y si nosotros podemos hacer presión como compañeros colombianos, compañeras colombianas desde acá, pues cuenta con nosotros. Pero lo que queremos saber es, ¿se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? ¿Qué es lo que ustedes leen de la participación de este tipo en esto? ¿Y por qué en este momento este tema nos está tocando en la cumbre ambiental? ¿Alguna vez? Buenas tardes. Primero, dar gracias a los organizadores y también, sobre todo, a Bill. Yo me llamo Manfali Fati, soy senegalés. Bon, normalmente debía hablar sobre la situación de Saint-Louis, pero no soy de la ciudad de Saint-Louis, soy más del sur, de la Casamance. Lo que quiero preguntar es solamente, frente a toda esta criminalidad, a esta operación, ¿dónde viene la fuerza de resistencia? Y también, sobre todo, la esperanza. Gracias. Frente a la primera pregunta, ¿qué pasó con esos dineros? Lo primero que hace una empresa cuando interviene el territorio es, con tentáculos en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en la fuerza pública, pero también en el brazo armado y legal, es tener el control de todos. Es casi que tener una partida presupuestal para todo. ¿Y por qué no para la comunidad? Estos dineros se entregaron a razón de 500 millones de pesos, creo que es poco más de 170.000, 150.000, 120.000, 130.000 euros, para que la comunidad contratara un equipo técnico que le pudiera asesorar sobre las consultas. Pero de ese dinero, la información que hemos obtenido, que está en Fiscalía General de la Nación, es que los promotores del proyecto cobraron un porcentaje del 30%, a condición que ese equipo técnico hiciera las cosas express, rápido, mal hechas. Entonces ahí está. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Compraron carros, compraron casas, los líderes o los falsos líderes de la comunidad. Eso en principio, pero es decir, para favorecer el proyecto. Nosotros nos enteramos y nos hemos atravesado a esos propósitos irregulares. Frente al presidente, el presidente ha ordenado que se escuche y que se dialogue con la comunidad. Y para ello ha designado a los promotores del proyecto, que es un ministro de gobierno, entre otras cosas, cuestionado por plagiar libros. Ahí está dicho en los medios de comunicación. Pero nosotros somos vistos como los enemigos del proyecto porque hemos sido los únicos que no hemos sido sobornados y los que nos hemos atrevido a cuestionarlo, pero también los únicos que hemos presentado propuestas para los ajustes al proyecto y los que más demanda le hemos presentado. Claro, lo hemos hecho porque
también ustedes están acá. No es que andamos como rueda suelta. Es decir, tenemos amigos en el Congreso con los que hemos militado 20 años, pero tenemos amigos en la comunidad internacional como ustedes. Tenemos la caravana internacional de juristas, algunos colegios de abogados acá, que son como los veedores que están pendientes de nuestra seguridad. Que no es que allá estamos unos líderes que somos muy fuertes, no. Lo hacemos porque sabemos que tenemos amigos en el Parlamento, pero amigos en la comunidad internacional que vigilan por nuestra seguridad. Entonces, el ministro ha condicionado que retiremos cualquier acción para que los ajustes se hagan después. Y ante eso no somos vistos como interlocutores válidos porque se nos reconoce como los únicos enemigos. Y hoy lo que estamos solicitando es que el presidente o alguien cercano al gobierno que nos conozca en estos últimos 20 años pueda hacer el puente para que el ministro, si es que quiere considerarlo, nos reconozca como interlocutores válidos. Yo no creo que lo vaya a lograr, porque lo que va a pasar es que si el proyecto no lo adjudican, nosotros creemos que ya hubo soborno muy grande, tendrán que devolver el dinero que recibieron. Eso explica el desespero de quienes promueven el proyecto. Pareciera que es una acción irresponsable, pero no encuentra otra justificación. Si no se licita el proyecto, habrán devoluciones, y ya en Colombia, en el escándalo internacional de Odebrecht, que corrompió gobiernos en todo el planeta, ocurrió con cuantiosos millones de dólares que se repartieron por el mundo. Esa es la situación en la que nosotros nos encontramos. Una orden del presidente que se dialogue con nosotros, lo dijo públicamente, pero un ministro que se niega a hablar con nosotros, sino con los que ha podido comprar, que son sus aliados. Frente a las conflictividades en que nos encontramos, que es la pregunta que hace el compañero de Senegal, es propio del modelo de desarrollo que también en Senegal tiene los ríos privados, los mares privados, y hoy ciudades como Cartagena no gobierna el alcalde. El alcalde en Cartagena lo eligen allá en Cartagena, pero a la siguiente semana se posesiona aquí en Barcelona, se posesiona en las instalaciones de agua de Barcelona. Revisemos todos los alcaldes, los últimos 5 alcaldes de Cartagena. Todos vienen a los 3 días siguientes a haberse llegado a la alcaldía a posesionarse aquí. Entonces hoy tenemos una ciudad sitiada por la violencia, porque entre otras cosas es un puerto, pero obedece también al modelo político y de desarrollo y empresarial que tiene el país. Por lo siguiente, el 30 de octubre del año 2021, el fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz manifestó públicamente, yo estuve ahí, que en Colombia el Estado o el gobierno no ejercía su poder en 100 municipios, en 100 ayuntamientos. Estaban bajo el control absoluto de las disidencias de la FARC y el crimen organizado. Hoy tenemos 1.350 líderes sociales y ambientales asesinados y firmantes del acuerdo. Más de 200 municipios hay presencia de grupos paramilitares y disidencias, casi 300. El gobierno anterior quiso hacer trizas la paz, desatendió todos los acuerdos y eso permitió que se diera una reconfiguración y reorganización paramilitar en el país. Pero tenemos una esperanza. Acaba el presidente de firmar el acuerdo para la paz total. La paz total es la paz, la paz grande, porque Colombia ha firmado varios acuerdos, pero luego son desatendidos. Entonces, ese gran acuerdo de paz total es una esperanza, es un sueño. Pero también acaban de firmar la semana pasada el acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente. Y en ese acuerdo de paz total, que se le faculta al presidente, hay algo esperanzador. No es la paz no es la protección única sobre la vida, sino también corresponde a la protección sobre la naturaleza. Y quien ha promovido eso es el senador Iván Cepeda, y hemos logrado que con un 87% de congresistas, de diputados, tengamos todavía una esperanza, un sueño presente ahí. Esperemos que
esa paz total sea acogida por todos los sectores económicos, sociales y gremiales, que finalmente siguen siendo el combustible del conflicto. No es posible una paz entre actores armados si toda la sociedad no está inmiscuida. Y en Colombia los acuerdos se hacen entre actores y muy pocas veces se vincula a la sociedad o a los gremios. Esta vez deben estar allí todos los gremios. Es la única manera de poder construir paz y de poder lograr el sueño. Entonces, la buena noticia es que tenemos una esperanza de un sueño por vivir, porque el presidente ha logrado la semana pasada entregar 500 hectáreas, 550 de los grandes capos del narcotráfico. No había ocurrido en ningún gobierno, que eran del paramilitarismo. Acaba de firmar el acuerdo de Escazú para la protección de la naturaleza y acaba de firmar la paz total. Es decir, es un buen presagio. Esperemos que sea posible. Sí, hola, gracias a Sil. Una reflexión y una pregunta. No solo es Aguas de Barcelona quien está implementando el despojo en estos últimos años de conflicto armado, desgraciadamente. Tenemos unas responsabilidades de esta parte del mundo. Casos como el de Repsol en Arauca, con los indígenas uvas, haciendo masacres para sacarlos del territorio y conseguir el petróleo. El caso de Unión Fenosa, también ahí en la costa caribe, donde 28 sindicalistas fueron asesinados en la década del 2000 por la maquinaria paramilitar de esta empresa española, que en la onada de privatizaciones los señaló de milicianos del ELN de las FARC, poniéndoles una soga al cuello, y 28 de ellos fueron brutalmente asesinados. Como denunció Justicia y Paz hace ya unos años, la organización armada de aquí de Justicia y Paz. Otras empresas como Texa Endesa, la Triple Conexión Panamericana, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es el banco ganadero en Colombia, que ha sido la maquinaria de lavado de dinero del narcotráfico, del paramilitarismo en los últimos años, los últimos 20-30 años de conflicto. O sea, una dinámica espeluznante de empresas multinacionales españolas y también, malauradamente, también catalanas, que han sido el fuego, el gasol del conflicto y las masacres de Colombia en la dinámica de la guerra. Es curioso ver cómo las multinacionales, sale un poquito en el vídeo, las multinacionales en muchas zonas de la guerra van de la mano del paramilitarismo y de los actores armados y se ve en la dinámica de la guerra de los últimos años. Mi pregunta, Adil, es, ¿ustedes tienen esta dinámica en todo el territorio de Colombia de organizarse colectivamente con otras luchas contra el despojo de la tierra? Porque me parece muy interesante. El Tribunal Permanente de los Pueblos en el 2008 ya recogió varias denuncias contra multinacionales, gringas y españolas principalmente. Entonces me parecería interesante esta dinámica. Hace un par de semanas estaban aquí los compañeros y compañeras de la Comunidad de Paz y Resistencia de San José de Apartadó, también denunciando el despojo de sus tierras en el Urabá antioqueño, y cómo la dinámica de multinacionales, en este caso canadienses, asociadas a la minería, pues querían despojar también una historia de resistencia civil no violenta espectacular, con más de 300 muertos encima de la mesa en el Urabá. Y luego una reflexión para la gente catalana aquí. Guillermo Pérez es responsable, pero es un sicario nuestro. La lucha también está aquí, en Cataluña, en el Estado español, en esta parte del mundo que es metrópoli, y que desde 500 años nos dedicamos a expropiar, robar, saquear y violar gran parte del mundo. Por lo tanto, también organizaciones de aquí y catalanes de aquí, quizá deberíamos hacer más de una visita a Aguas de Barcelona, a Texa Endesa, a Gas Natural Fenosa y todas estas multinacionales que desde aquí roban, matan y saquean y producen toda esta muerte en varias partes del mundo. Gracias. Bueno, yo soy miembro de el proceso de resistencia. Es un proceso muy amplio, es decir, cada región tiene unas dinámicas de organización y de defensa. El Caribe, que
fue víctima de la cooperación americana, y digo fue víctima sin que ello signifique que no se pueda probar. Todo está allí. Yo soy uno de los abogados que litiga en justicia transicional, y en el año 1998 la cooperación americana para el Plan Marshall o Plan Patriota depositó una buena cantidad de dinero para el fortalecimiento institucional en Montes de María y en Putumayo. Debía invertirse de esa cuantiosa suma el 80% en gestión social y el 20% para el establecimiento militar. E invirtieron los valores 80% para el militarismo y 20% en temas sociales. Todas las masacres de los Montes de María, para hacer una referencia, todas, y todas las persecuciones y exterminio contra los sindicalistas, te hablo de Unión Fenosa. Aquí hay unos testimonios de unos compañeros y del mismo comandante paramilitar que hacen relación a Unión Fenosa. Todas esas masacres fueron cometidas con el auspicio de la fuerza pública y las labores de inteligencia. Entonces uno se pregunta, si el gobierno americano dispuso el recurso para favorecer a la comunidad en un 80%, ¿por qué cambiaron la inversión y por qué ese armamento, esas listas terminaron en manos de los paramilitares? Eso en principio. Y para decirle que soy miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que apoya a la comunidad San José de Apartadó, es también nuestra organización, ha pedido medidas cautelares a nuestro favor en el año 2016. Y normalmente, aunque estemos en el Caribe, estamos vinculados a las grandes plataformas defensoras de derechos humanos en Colombia. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo es que llega una empresa y termina vinculada con grupos paramilitares en Colombia o pagando coimas? Si hay una gestión del agua o de un recurso natural en una zona donde el gobierno no ejerce control, porque allí manda un grupo armado, organizado, ilegal, eso no impide a la empresa que no vaya a ejecutar sus recursos, al contrario, se les hace más fácil. Porque lo primero que hace la empresa es llegar a un acuerdo con el que está allí para pagar a cambio de desarrollar su proyecto. Y si eso implica que hay que silenciar a los líderes que están en la comunidad, eso hace parte del acuerdo. Ninguna empresa se retira de un territorio porque esté un grupo armado. Eso le facilita las condiciones para su gestión de los recursos que ella necesite explotar. La empresa no se va porque esté un grupo armado. La empresa lleva a cabo su proyecto y lo único que tiene es que dentro del presupuesto que tiene dispuesto para eso, porque hay un presupuesto, pagarle al grupo armado la cuota que le corresponde por el proyecto. Y eso explica por qué en Colombia las zonas, el Pacífico, el Caribe, especialmente en el departamento de Córdoba, donde están empresas americanas, canadienses, rusas, australianas, hay tanta violencia, han asesinado más de 33 líderes sociales, ha habido varios desplazamientos y no hay un solo día de paz. Eso explica por qué en el sur de Bolívar no ha habido un solo día de paz, porque ahí están las multinacionales, ahí están los recursos naturales. Entonces hay una relación directa entre empresas, derechos humanos y criminalidad en Colombia y multinacionales. Bueno, yo quería dar las gracias a las personas que están aquí acompañándonos hoy, también las que han venido a escuchar, y también como colombiana decir que es muy fuerte, es muy duro seguir hablando ahora después de haber visto esas imágenes, después de haber escuchado esos testimonios, porque realmente son testimonios de una violencia y de un sistema en el cual pues también nosotras estamos relacionadas y en el cual estamos también, ¿no? Entonces esto un poco para vincularlo también con lo que comentaba Bea, ¿no? Y con lo que denuncia Adil, ¿no? Con lo que se expresa en este documental, ¿no? Y es este modelo de desarrollo, ¿no? De mal llamado desarrollo,
que asesina, que mata, y en el cual pues también empresas como Aguas de Barcelona, como SACIR, que están aquí en nuestro territorio, pues nosotras como ciudadanía pues también tenemos una responsabilidad, ¿no? O nos interpela esto, ¿no? No solamente venir a escucharlo y qué mal está todo, sino también ver como qué cosas podemos hacer desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, también explicar un poco como, primero, Adil ha venido bueno, está en una gira por Europa. Nos acompañará estos días aquí en Cataluña, va a participar mañana en un evento que organiza el Colegio de Abogados de Barcelona, va a estar participando en las jornadas de la taula para aquellas que les interese también, va a estar el sábado en la mañana en la Casa del Mar, también compartiendo como cuáles son esas estrategias de resistencia y de construcción de paz territorial, ¿no? Cómo se aterriza esa paz total de la que hablaba a las luchas y al trabajo de las comunidades, eso por un lado. Y por otro, también comentar que diferentes organizaciones aquí en Cataluña estamos impulsando una proposición no de ley, una iniciativa legislativa para que el Parlamento catalán, bueno, el Parlamento catalán ya se ha pronunciado varias veces en favor de la creación de un centro que vigile, investigue y sancione a las empresas catalanas o que operan en Cataluña en el exterior, como es Aguas de Barcelona, o como puede ser el puerto, bueno, la terminal de contenedores del puerto de Barcelona, ¿no? TCB. El caso es que hay iniciativas que aquí en las que nos podemos sumar como organizaciones, como particulares, y en las que también podemos de alguna manera pues acompañar e incidir desde aquí, ¿no? Solamente quería mencionar esto, y que si también para esta iniciativa, si queréis más información, en la web alertadh.org, para quienes estén interesadas, se explica este trabajo que se ha hecho desde hace muchos años por diferentes organizaciones para que precisamente desde Cataluña pues, se pueda dar un paso más en la sanción de estas empresas, ¿no? Y nada, y agradecer este espacio también. Hi ha alguna pregunta més o si voleu anem tancant? Les mans, no? Tanquem, sí. Vale, doncs agrair-vos a tots i a totes estar aquí una vesprada. A l'Adil, sobretot, por haber venido aquí, por acompañarnos, por dar voz a todas esas comunidades. A Cristina y a Damián por la realización de esta serie documental y por dejaros el dinero literal en la realización, etcétera. Otro guiño para que les deis apoyo. Y a Bea por la colaboración constante, ¿no? En la elaboración de investigaciones. Y como comentaba Alejandra, yo también quería hacer otro guiño a lo que comentaba, ¿no? En Alerta DH hay un manifiesto que podéis dar apoyo, lo podéis firmar. I de hecho Adil serà compareciente estem en procés de debatre la llei i Adil será compareciente el martes que viene, no el otro. Comparecerá en el Parlamento a favor de la creación de este Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos y apoyaros valga la redundancia, a dar apoyo a esta causa, y que, como comentaba el compañero, desde aquí hay muchas maneras de colaboración, ¿no? Ya sea forjant aquests llaços de solidaritat o apoyando también la remunicipalización local, ¿no? En nuestras ciudades de la gestión del agua, ¿no? Porque una forma de sacar esas empresas es empezando por aquí, sacándoles del poder y de esos tentáculos que tienen en los gobiernos, ¿no? Y res més. Gràcies. Sí, ja acabo. Didac, també agrair a Ecologistes en Acció per avui convidar-nos aquí i poder exposar per primer cop el teaser. Moltes gràcies.